En la tarde, por Radio Isla 1320. En la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde, por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la Palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¡Pa'lante con Aela! Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en... Solo hay una que te ofrece el informe del tiempo más confiable. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA-AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120. Esta temporada de huracanes, quédate con Radio Isla 1320. El siguiente es un programa grabado. Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta, eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Gracias a los compañeros en el estudio. Hoy tenemos un programa especial porque me encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, aquí en Atorrey, en una actividad, en un taller importantísimo sobre violencia de género. Se llama Fuera de Foco, responsabilidad del Estado, protecciones y remedios en casos de violencia de género. Y lo están impartiendo las dos abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godró y Verónica Rivera. Los voy a dejar para que puedan escuchar lo que está ocurriendo aquí. Un poco importantísimo. 10 años de educación legal, ha incluido trabajo que tiene que ver con litigio en tribunales locales y tribunales federales, en foros locales y foros federales, y también, como todas ustedes conocen, trabajo de cabildeo. Solamente para transparencia, por si hay alguien, ¿verdad?, que todavía pues no sabe de dónde Ayuda Legal Puerto Rico, cómo se sostiene. Somos una organización sin fin de lucro, pero jamás hemos ni recibido ni solicitado ningún tipo de dinero del gobierno, ni local, ni federal, ni de países otros como Venezuela u otros. Es importante eso, ¿verdad?, porque parte de la independencia de nuestra operación nos permite muchas veces hacer litigio de respuesta o litigio para prevenir acciones precisamente gubernamentales, y nos da, ¿verdad?, por ejemplo, en tiempos como estos de crisis, en el asunto de los inmigrantes, la capacidad de poder movernos con agilidad y decidir a quienes atendemos con agilidad, más libres de esa mano del Estado. Si ha habido un momento para hablar de temas de derechos humanos y de coberturas de temas de derechos humanos, pues es esto, ¿no? El tema de los derechos humanos es un asunto urgente, es un asunto muy concreto, pero hay una realidad, y es que ese cerco se va cerrando, y es un cerco que no solamente atenta contra las organizaciones que defendemos a personas. En este caso vamos a estar hablando de sobrevivientes de violencia de género, también vamos a estar hablando, ¿verdad?, es un cerco que se cierra sobre el trabajo de la prensa misma, ¿no? Una prensa, pues que ayer vi la discusión sobre tener que tener carnet de prensa para poder ser prensa. Vendrán más requisitos, ¿verdad? En la medida en que no se luchen, no se peleen las cosas o no se reten, más requisitos cada vez habrá.
y en la medida en que el cerco se va cerrando, también se le abre la puerta a políticas más conservadoras que a la misma vez van a mover el mercado, que a la misma vez van a mover los medios, ¿no? El objetivo de estas conversaciones nunca es, obviamente, dirigir o mover esa línea, ¿verdad?, de una manera de qué es lo que está bien, de lo que está mal, de cómo debe ser la prensa. Ustedes tienen un trabajo, nosotras tenemos un trabajo, pero nos parece, ¿verdad?, que nos toca a nosotras como defensoras de derechos a veces aclarar cosas que no solamente es sobre cómo funciona la ley, qué es lo que dice la ley, qué es lo que significan conceptos por la vía legal, pero también problematizar el impacto que tiene del lado de acá, de la administración de la justicia, la manera en que se cubren o se visibilizan distintos asuntos. Así que la idea es que tengamos una conversación. Es sábado, es por la mañana, el mundo se está acabando de muchas maneras, en las vidas personales y en las vidas afuera, todo el mundo dijo que sí. Así que el objetivo es que hablemos, ¿no? Porque si ustedes no hablan, esto va a ser devastador para nosotras, y la idea es que hagamos un trabajo colectivo de acompañamiento durante este espacio, ¿no? Y como dije, vamos a repasar algunas cosas claves que ya ustedes saben, pero un poco, sobre todo, ir a problematizar. A mí se me va a perder esto. Pero particularmente ir a lo que es problematizar y partir de 3 casos que están ahora mismo en los medios. De hecho, Verónica, no sé si tú quieres empezar con tu cliente, con sí, no. No, es la, bueno, claro. Dale. Este caso escogimos, bueno, primero saludos nuevamente. Saludos cordiales. Verónica Rivera, creo que las conozco a la mayoría de ustedes, así que bueno. Mire, escogimos estos 3 casos porque presentan retos diferentes, tanto para las defensoras como para ustedes como periodistas. Y si se acuerdan, esta muchacha es conocida como la Pequi, se llama Andrea. Y el reto con la Pequi, ¿por qué fue importante incluirlo acá? Porque si ustedes recuerdan, eso comenzó con una divulgación que ella misma hizo en redes sociales. O sea, esto no fue a través de prensa, no fue que nadie habló por ella, sino que ella utilizó sus redes sociales, que tiene bastantes seguidores, para denunciar a la persona agresora, que en su caso era el exboxeador Juanma López. Y queríamos traerlo porque obviamente parte de lo que vamos a trabajar aquí es la víctima o la sobreviviente como el centro, ¿verdad?, de los trabajos. Y cómo hacer con lo que tal vez la sobreviviente quiere y con el deber que tenemos nosotras. Yo le decía a Ariadna que parte de lo que nosotras reconocemos cuando hacemos este tipo de talleres o cuando tenemos la oportunidad de hablar con la prensa es que reconocemos la atención que hay, pero es una atención que compartimos también las defensoras de derechos humanos. Es decir, nosotras no vamos a venir aquí a decir que estas cosas no tienen valor noticioso, ni vamos a decir aquí que no se deben cubrir. Y a nosotras como defensoras nos conviene que se cubran, ¿verdad?, en la medida de lo posible, de que si no tenemos información pues no podemos buscar cambios en las políticas públicas. Pero en el caso de la Pequi lo que sucedió fue que ella perdió el control de su historia. Ella la publicó y de repente se vio en un proceso criminal que ella no procuró y se vio también en una cuestión mediática que, si ustedes no recuerdan, tuvo uno de sus puntos más altos cuando Juanma López fue a un medio de comunicación a contar y a decirle que él se quería reconciliar, que la quería, que no tenía nada malo que decir de ella. Y entonces el reto que vino fue como que si era correcto o no que el medio le hubiera dado ese paso. En ese caso no era un periodista, era un programa de entretenimiento. Y entonces él tuvo, ¿verdad?, toda esa oportunidad de poder hablar y dirigirse a ella a pesar de que había una orden de protección. Entonces, ahí el tema es cuál es la responsabilidad de los medios cuando existe una orden de protección. Sabemos que la persona agresora está utilizando el medio para violentar la orden de protección porque le está enviando un mensaje a la sobreviviente. Obviamente las defensoras lo criticamos mucho, pero importante también porque la Pequi en un momento dado comenzó a decir que no quería hablar del tema porque estaba en un proceso de reconciliación con la parte agresora. Y fue a los medios junto con la persona agresora, ¿verdad?, un poco a denunciar a los medios y a denunciar también hasta a la fiscalía, ¿verdad?, porque se había sentido revictimizada, porque de momento perdió el control de su historia y por eso lo queríamos traer para que preguntarnos, ¿verdad?, si había otra manera de cubrir el evento cuando tenemos una sobreviviente que hace la divulgación pero luego quiere detener que se esté hablando de ella en otros términos que no sean los que ella está hablando. Otro caso que vamos a estar utilizando un poco para dar algunos de los ejemplos, pues es el caso que se ha sido denominado como el caso de Don Miguel. Una de las cosas, ¿verdad?, y ustedes en días recientes han visto el hecho, a Don Miguel se va para probatoria,
han visto el proceso judicial, la manera en que se trabajó, pero un poco trabajar el caso de Don Miguel problematizando la centralidad de la víctima. Si nosotras preguntamos cómo se llama quién es la víctima en este caso, y lo hemos hecho en distintos espacios, usualmente la gente menciona al propio Don Miguel o menciona al agresor que asesinó a Don Miguel. Y ha habido un proceso de invisibilización de la víctima por la manera en que se ha trabajado, de la víctima de violencia de género, por la manera, ¿verdad?, en que el sistema de justicia ha atendido el trabajo de Don Miguel. Al punto donde si preguntamos cómo se llama la sobreviviente, no existe el nombre de la sobreviviente o es muy difícil dar con él, y ha habido un proceso literalmente de sacarla del medio. De hecho, la sobreviviente ha aparecido en 2 ocasiones. Una para decir, mi papá no es un hombre malo, y otra para decir, yo quiero ir, ¿verdad?, un mensaje que se sacó a la luz, que quería ir al funeral del agresor asesinado. Y es importante porque en 2 ocasiones sale, ¿verdad?, como alguien que acompaña al papá, que justifica las acciones del papá, y después es la mala hija que es malagradecida por el acto del papá. Y esto es importante, ¿verdad?, porque en el caso de Don Miguel, que vamos a estar atendiendo, una de las cosas que pasó es la percepción de que el sistema de justicia, hay un reconocimiento del propio sistema de administración de justicia de que no funciona, algo que quizás podemos estipular en este espacio, que hay una gran insatisfacción con de justicia, con la manera en que se administran los temas de violencia de género, pero más allá de eso, que el propio sistema le da luz verde a Don Miguel para que busque la justicia en sus propias manos, y ustedes recordarán 2 instancias, ahorita lo voy a volver a repetir, una entrevista que se le hace a la Secretaría de Justicia, donde le pregunta qué va a pasar con Don Miguel, ella hace una pausa, sonríe y dice, confía en el proceso, ¿verdad? Un poco un wink, tranquilos, todo va a estar bien. Y segundo, esas expresiones que hace la gobernadora de Puerto Rico, que dice, yo traté de donar al GoFundMe, pero ya había cerrado. Un poco, y cuál es el mensaje que se da, y podemos tener diferentes emociones sobre el caso de Don Miguel, ¿verdad? Este es el momento donde yo me siento tentada de decir, yo también soy mamá, ¿verdad? Pero es importante que, más allá de las emociones, hablemos de qué significa este caso, igual que pasa con el caso de la Becky, y este caso de la querella que se presentó en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en el caso de una legisladora, donde ha habido toda una controversia sobre la confidencialidad, la voluntariedad, y es la borradura de la sobreviviente. No importa la sobreviviente, no importa la alegada víctima, ¿verdad? Y podemos discutir, decir alegada víctima, pero no importa, porque los procesos corren. Y para una sobreviviente que esté viendo el caso de la Becky, el caso de Don Miguel, el caso de la legisladora, la pregunta que está en el tintero es, si yo voy y denuncio, ¿me va a pasar lo mismo a mí? ¿Me van a sacar del centro? ¿Van a preguntar cómo es mi relación con mi papá? Se supone que alguien me hubiese defendido. Defender en muchas instancias, ¿verdad?, o darle solamente el foco de atención al caso de Don Miguel como Don Miguel, un poco parte de la premisa de que ella se lo buscó, y por eso es que necesita a alguien que vaya a defenderla. Y para efectos de la sobreviviente, parte de lo que queremos hablar aquí, o quizás lo más importante que queremos hablar aquí, es el tema del procedimiento después. La ASPRO el año pasado sacó una guía, nosotros no vamos a repetir aquí las cosas que dice la guía, asumo que todo el mundo conoce la guía que es esta, por más cobertura sensible. Es una guía que sacó la ASPRO en colaboración con varias organizaciones, entre ellas todas, la COLE, la Colectiva Feminista en Construcción, Coordinadora Paz para la Mujer y otras organizaciones, y con la idea, decir de todas porque mira a Cristina fijamente, entonces, pero es importante, ¿verdad?, que se habla de un concepto que sigue siendo clave, aunque nosotras no vamos a atender per se el tema de cómo se atiende el incidente de violencia de género, para no ser redundante, sí es bueno repasar ese concepto de justa cobertura, que no es solamente una metodología, no es solamente cómo cubrimos la noticia, no es una manera de escribir la nota periodística, es literalmente un derecho que tienen las sobrevivientes a no ser revictimizadas en los procesos, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho más allá con proteger, con dejar que el curso de acción pase, sino con evitar, por ejemplo, estereotipos de cómo iba vestida, las entrevistas a los familiares que dicen es que el muchacho era tan bueno, las fotos juntas de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Esta presentación se las va a dar a ustedes. El tema de la identificación correcta, que sigue siendo importante, ¿verdad? Si no se dice, se llamaba Carlos, pero le decían Lucía, porque ella decía que era un hombre, no, se llamaba Lucía. Y es importante, ¿verdad?, ese tema también de la identificación correcta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el lenguaje activo, que se refiere no a decir la alegada víctima, sino, ¿verdad?, cubrirlo desde ese rol activo de lo que ella está informando a los medios. Pero lo que nos interesa a nosotras es hablar un poco del proceso después.
Nosotras somos abogadas, Verónica lleva muchos años trabajando con temas con defensa de violencia de género, conocemos en particular, trabajando con temas de violencia económica, entre otros, la preocupación que hay con el proceso después. A veces la fascinación es literalmente la solicitud de la orden de protección, si va a la orden de protección, y se nos pierde el rastro de que continúan dinámicas de poder y control en estas etapas posteriores, y como sigo insistiendo, el tema de que las otras personas en el presente que están siendo víctimas, que estadísticamente van a ser de forma dispar mujeres, están viendo el proceso, y que futuras personas que necesiten de estos procesos de justicia también están mirando y midiendo si le pasa a ella, que está tan alta en el proceso, que tiene tanta visibilidad, que va a tener tantos recursos. A mí me van a matar desde el principio, ¿verdad? El proceso me va a arrollar. Lo que no me haga el agresor me lo va a hacer el sistema de administración de justicia. Y hablar un poco de esos procesos complejos, por eso es que aquí vamos a hablar de la ley, del derecho. No sé si recuerdan, en el caso de la OPM, el más reciente, el del caso de la legisladora, todos los días, cada vez que se paraba alguien del gobierno, el proceso era distinto. ¿Cómo que se cogía la querella? ¿Por qué se pasaba a la policía? ¿Pero por qué el Departamento de Justicia está hablando? ¿Pero por qué estamos hablando con fiscales? Ese proceso, ¿verdad?, enredado, que muchas veces lo provocamos las mismas abogadas que vamos a programas, y los sobre todo son abogados, ¿verdad?, que van a los programas y hablan de los procesos, ¿verdad?, y explican cómo es, y ese enredo, no hay claridad en cómo se administra, ¿verdad? El tema de las justificaciones que surge después, en el caso de Don Miguel, pues como ella se lo buscó, que fue una mala agradecida, en el caso de la Pequi, pero es que esa es una relación enferma, tóxica, ambos están tóxicos, como una manera también de justificar, y entonces el tema de los escándalos, ¿no?, que es lo que sigue siendo noticia, pero que a veces se pierde detrás de tracto lo que debe ser central. Así que si algo queremos hablar aquí, quizás dar, y quizás no tenemos respuestas definitivas, o son preguntas abiertas para pensar, pero son a los efectos de quién está contando la historia de la sobreviviente. ¿Quién es el interlocutor? ¿Es un papá? ¿Es la pareja, que es el mismo que está imputado de agresión? ¿Es una expareja que está contando la historia de la víctima? ¿Quién es el portavoz de esa persona que se alega sufrió violencia doméstica, si es que ella misma no lo ha dicho, o que de hecho sufrió violencia doméstica? Además de esa portavocía, ¿a quién le está hablando esa persona que asume el rol de ser la voz de la sobreviviente en los procesos? Y tercero, ¿quién está escuchando? ¿Quiénes son los que están literalmente buscando conocer cuáles son los procesos legales? Porque no solamente es difícil llegar al proceso de poder pedir auxilio para salir de un ciclo de violencia doméstica, sino entender, ¿verdad?, cuál va a ser la repercusión, cuál va a ser la consecuencia el tiempo después. Y con eso en mente, empezar a hablar muy brevemente de responsabilidad del Estado. Sacamos estas dos notas aquí. El primero es a partir del caso de la legisladora. La procuradora dice en nuestra oficina, los comentarios que hemos emitido anterior a haber hecho el referido a la Policía de Puerto Rico, pues como conocen ya y es público, la policía está realizando todavía su investigación, y siendo una investigación que está en curso todavía, pues no, esto es bien largo, pues nosotros, esto es como, ¿verdad?, pues nosotros no vamos a emitir más comentarios del caso de la filtración, explicó la procuradora. Ahí hay 25 cosas diferentes. Hay un referido a la policía, cuál es la autoridad legal para ser referido a la policía. Hay un proceso de investigación, la OPM puede pedirle investigaciones a la policía. La filtración, si es una filtración, se investiga fuera de la OPM, se investiga dentro de la OPM. Tantas cosas sobre un proceso, ¿verdad?, con una falta de claridad, y ahorita vamos a hablar un poco de ese proceso de la OPM. Y esta nota del vocero del caso de Don Miguel, tras casi una semana del incidente que ha conmocionado al país, en el que Miguel Ángel González Varela, importante, el caso de Don Miguel conmociona al país, pero los casos de violencia de género que pasan todos los días, los feminicidios, consternan a la comunidad, consternan a la familia quedó consternada, las compañeras de trabajo quedaron consternadas, conmocionó al país. En el que Miguel Ángel González Varela presuntamente asesinó al supuesto agresor de su hija. La gobernadora Jennifer González Colón reveló que junto a su esposo intentó hacer una donación a la campaña de recaudación de fondos creada por la hija del imputado. Sin embargo, señaló que cuando se dispuso a donar, la cuenta ya había sido desactivada. Importante, Jennifer González encabeza no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino el Poder Ejecutivo, que tiene como obligación ministerial en la ejecución de las leyes, ¿verdad?, encauzar procesos, pero además la gobernadora tiene un poder brutal, el que ahora mismo está solicitando un exalcalde, que es un poder de indulto, de dar una clemencia, de eliminar la pena. Y es importante que antes de que ocurra un proceso judicial y un debido proceso, ¿verdad?, ya hay una determinación de qué es lo que va a pasar en el Ejecutivo. Un spoiler.
Y así que vamos a hablar muy brevemente, voy a mencionar algunas cosas muy rápidas, porque ahorita vamos a entrar en la ley 20, que es la ley que habilita a la Oficina de Procuradora Mujer, y este protocolo que ha pasado debajo del radar, como que muy pocas personas parecen conocer que esto existe dentro del gobierno y fuera, que es un protocolo intergubernamental de violencia de género, que se aprobó bajo Boria. Esta presentación, como dije, se las vamos a pasar, igual que documentos complementarios. En el caso de la legislación local, obviamente la ley principal cuando vamos a estar hablando aquí es la ley 54, que es la ley contra la violencia doméstica, entre otras cosas. Esa ley no solamente define lo que es violencia doméstica en términos muy puntuales de lo que es la violencia psicológica, física, sexual, la violencia económica, la violencia cibernética, etcétera, etcétera, sino que la ley 54 habla, entre otras cosas, de unas garantías claves, como son las garantías de la confidencialidad. Una confidencialidad que no es lo mismo que anonimato, y ahorita vamos a llegar allí, que protege no solamente ante terceros. Hay una obligación particular de la ley 54 de confidencialidad en los procesos, todo proceso, y dice todo cliente, toda persona atendida por la OPM tiene derecho a la confidencialidad. El proceso de la Policía de Puerto Rico, por obvias razones. Es importante, una de las cosas que quiero decir, porque nosotros aquí estamos insistiendo en la centralidad de la sobreviviente o de la víctima o de la persona, ¿verdad?, quien está solicitando esa protección del Estado, que no es otra cosa. Quien va y pide una orden de protección está pidiendo al Estado que se mueva para proteger. Literalmente, una de las preguntas que hace es, oye, pero un tercero puede solicitar estos los engranajes del sistema de justicia en vez de la víctima, que no sea la víctima. Pues la realidad es que existen en Puerto Rico mecanismos, ¿verdad?, para que otras personas, son enmiendas que se le han ido integrando a la ley 54, que no han gozado con el apoyo de organizaciones defensoras de mujeres, a los fines de decir que un tercero, un familiar, un hijo, una hija, dice la ley, una mamá, un papá, pueden solicitar una orden de protección a instancias de una persona que es víctima. La disposición es la 2.3, si no me equivoco, de la ley 54, se las vamos a pasar también. Y una de las cosas que dice es, lo pueden hacer siempre y cuando cuenten con, se le haya informado a la sobreviviente. La sobreviviente tiene que saber que esto está pasando, y ha sido de nuevo desfavorecido por organizaciones defensoras de mujeres, porque hay un punto, ¿verdad?, además de la autonomía de la sobreviviente. En ese proceso de agencia, la violencia doméstica no es una puerta que usted abre y usted salió del ciclo de violencia doméstica, ¿verdad? Requiere un apoyo integral. El riesgo en el que se coloca la sobreviviente una vez empiezan estos procesos de justicia, como nosotras hemos visto, Cristina. Gracias, vamos a tomar café. Te voy a dar es la organización 2.3. No, que lo pidan tercero, es lo que desarrolla. Eso no está parte de la ley 54 ya. Y no es que no estén de acuerdo porque no puedan existir situaciones de emergencia, sino porque no se debe suplir esa agencia que tiene la sobreviviente de poder tomar una determinación sobre la orden de protección. La orden de protección es un papel, principalmente, ¿no? Es una orden del tribunal, tiene una importancia, puede hacer la diferencia en la protección de una sobreviviente cuando existe el apoyo integral y cuando esa sobreviviente puede gozar del apoyo del Estado. Una orden de protección que se solicita sin el consentimiento de esa sobreviviente la puede terminar exponiendo a mayores situaciones de riesgo, ¿no? Una de las cosas, ¿verdad?, que quería decir es que además nuestro ordenamiento provee para que los patronos puedan solicitar órdenes de protección para sus personas empleadas, pero como hablabas con Verónica los otros días, no es cualquier patrono que porque Verónica trabaja para mí, yo creo que... No. Son situaciones que incidan en el lugar de trabajo, entonces el patrono se puede movilizar y solicitar una orden de protección. Pero lo que queremos es centrar ese proceso de la sobreviviente de violencia doméstica, ¿no? En el caso de la ley 20 de la OPM, de la Oficina de Procuraduría de la Mujer, que es la ley habilitadora, vamos a ver que la exposición de motivos de una ley que fue consensuada, trabajada participativamente con organizaciones de defensa de la chivicidad, una de las cosas que establece es la centralidad de la sobreviviente, de la víctima, en ese proceso que tiene que ver con buscar remedios o buscar justicia. La sobreviviente va al sistema de justicia a buscar un remedio, va a buscar un remedio, no va a buscar otra cosa, va a buscar un remedio. Y esos remedios, ¿verdad?, requieren que ella sea colocada al centro. Y vamos a hablar un poco de qué obligaciones o qué deberes o qué facultades tiene la OPM y qué capacidad realmente tiene la OPM
para hacer esos procesos de referido sin contar con el consentimiento de una sobreviviente. Verónica, toma, te voy a dar esto, mira, esto funciona. Quería... No será revelado, dice el Apocalipsis. Quería un poco retomar el tema de los terceros, y si pueden pedir orden o no, porque eso es algo que sí lo pueden hacer en determinadas circunstancias, ¿verdad? Y si tienen conocimiento personal, etcétera, etcétera. Pero es algo que nos persigue mucho a las defensoras y a las abogadas que intentamos hacer cambios en políticas públicas, porque permea a toda la sociedad, olvídense de madres y padres, y permea también a los medios, ¿verdad? Esa partir de la premisa de que uno entiende lo que está pasando, ¿verdad? Porque una es solidaria con las víctimas y una está en contra de la violencia doméstica, por lo tanto, yo sé que eso que está pasando está mal, yo sé que ella debe salir de esa relación, yo sé, y entonces muchas veces nos ponen en la situación cuando nos hacen preguntas que parten de esas premisas. Así que es bien importante, siempre lo hablamos sobre el tema de la agencia, no solamente por todo lo que dice Ariadna, que es problemático, es que las ponemos en mayor peligro. Y eso es bien concreto. A nosotras las abogadas que trabajamos con perspectiva de género y que lo trabajamos, ¿verdad?, pensando en cómo mejorar la vida de las sobrevivientes, estamos muy conscientes de que nuestro rol debe ser bastante más pasivo de lo que se piensa. Porque tomar decisiones o obligar a decisiones en las que la víctima o la sobreviviente no está lista o no puede materialmente asumirla, pues es un indicador de gran peligrosidad. Así que eso es bien importante. Así. No sabía que, por ejemplo, eso que decía la otra licenciada de que un patrono puede solicitar Sí. una orden, y eso lo puede hacer sin el consentimiento de la víctima. Sin el consentimiento, pero le tiene que informar. Pero ese caso en particular es cuando las situaciones de violencia doméstica están afectando el lugar de trabajo. O sea, no quiere decir que si yo no tengo forma, si no hay hechos que se den en el lugar de trabajo, difícilmente un patrono, solamente porque se enteró que una sobreviviente trabaja para él, puede ir a buscar una orden. Incluso no necesariamente no es la orden igual que recibe la sobreviviente. ¿Okay? ¿Eso qué quiero decir? Que el patrono va y busca y consigue una orden para que el agresor no aparezca en el lugar de trabajo. Eso no es lo mismo que no se acerque a la sobreviviente. ¿Okay? Y eso es una diferencia importante. ¿Y saben por qué también es importante? Porque entonces hay muchas instancias en las que las sobrevivientes se ven en situaciones bien difíciles, por ejemplo, de divulgar, de activar protocolos y todo eso, porque sienten que pueden perder el control de hasta dónde pueden llegar. Y siempre lo estamos aclarando, ¿verdad? Es limitado y sí, el patrono tiene que haberle informado a ella que lo va a ir a buscar, que va a ir a buscar esa orden, y si no lo hace, pues la orden no se puede dar. Todas esas cosas que ustedes van a ver que habla de consentimiento, de informar y todo eso son negociaciones de grupos de mujeres, tratando de que no nos pasen el rolo, ¿verdad? Y que las cosas sean como bien impuestas, sino bueno, pues por lo menos infórmales. Porque obviamente tampoco podemos obviar que en un lugar de trabajo todo el mundo puede estar en peligro. O sea, hemos tenido casos en los que la sobreviviente, los compañeros la han tenido que encerrar en un baño y todo el mundo asustado de que el hombre esté afuera, ¿verdad?, con un arma y empieza a disparar. O sea, la realidad es esa. Así que esto le da un remedio al patrono de: tengo alta peligrosidad, déjame ir a buscar una orden para proteger no solamente a las sobrevivientes, sino a las personas que trabajan para mí. Entonces, aquí estamos con nuestra parte favorita, que es la parte de qué se supone que haga el gobierno o que haga el Estado. Y entonces, pues, como decía Ariadna, nosotros tenemos la famosa Ley 54, que ustedes saben que es del 89 y fue producto de un montón de trabajo del movimiento feminista puertorriqueño, pero ustedes como periodistas saben que cada cierto tiempo, cuando un legislador o una legisladora quiere salir en los medios, empieza a hablar de la Ley 54 y empieza a hablar que la quieren enmendar. Ustedes saben eso. Y nosotros nos hemos dado cuenta también, porque sigue siendo una de esas pocas leyes que no hay que explicar mucho. O sea, uno va caminando por la calle y uno dice, ¿qué es la Ley 54? Y la gente va a saber qué es. Así que para el legislador es bastante atractivo hablar de la Ley 54 porque es una forma bien rápida de llegar a la gente y dar la impresión que está haciendo algo. Y con eso, a lo que les digo es que hay muchas enmiendas de la Ley 54 que no tuvieron nada que ver con los movimientos de mujeres ni en la defensa de las sobrevivientes. Así que no necesariamente que esté en la ley significa A o Z. La realidad es que hay algunas cosas que están ahí originalmente y hay otras que no. Pero el tema de la confidencialidad, eso sí siempre ha estado. Porque en aquel momento, ahora uno piensa ir a buscar una orden de protección y está bastante normalizado, pero en el 89 no lo estaba.
no estaba normalizado ni siquiera que la violencia doméstica era mala. Ustedes saben que la ley 54 prohíbe que un esposo viole a su esposa, eso lo prohíbe la ley 54 en el 89, y hubo personas que fueron a la legislatura a decir que eso no debe incluirse en la ley, o sea, a ese nivel, ¿verdad?, de que quién se va a meter en los asuntos de hombre y mujer, ¿verdad?, aunque incluyera una agresión sexual. Así que dicho eso, pues la ley va creando un montón de obligaciones que no solamente tienen que ver con las sobrevivientes, sino en este caso, pues con la policía, por ejemplo, y con la OPM. Que la OPM, nosotras nos reímos porque hay un montón de leyes que le ponen obligaciones a la OPM, un montón. Casi todas las que tienen que ver con mujer va a haber como que la OPM velará por el cumplimiento de esta ley. Ustedes me dirán si eso funciona o no, ¿verdad?, a partir del estado actual de la OPM. Pero la ley 54 sin duda protege estas cosas que están acá, que como pueden ver, la idea es proteger a la sobreviviente lo más que se pueda para que pueda en efecto hacer la denuncia, y más que nada recuerden algo que también es bien importante: ley 54 tiene un lado civil y un lado criminal, que no necesariamente se habla una parte con la otra. Escuchan a la abogada Verónica Rivera, que junto a Ariadna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico se encuentran ofreciendo el taller Responsabilidad, Protecciones y Remedios en casos de violencia de género fuera de foco, una coordinación entre Ayuda Legal Puerto Rico y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Por la importancia de este tema he querido retransmitirlo en nuestro espacio aquí en el programa. Así que hacemos una pausa y regresamos, retomamos el tema y la discusión de tan importante tema, la violencia de género. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que cuenta regresa en breve. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Y ya estamos de regreso. Hoy en Lo que Cuenta hablamos sobre la violencia de género en el taller que ofrecen las abogadas Ariadna Godró y Verónica Rivera de Ayuda Legal Puerto Rico aquí en de la Universidad Interamericana en Atorrey. Voy a regresar nuevamente al interior del anfiteatro para que ustedes puedan continuar escuchando este taller. Ella no sabe con quién hablar para prepararse para la vista. 4, y eso es lo que nosotras siempre decimos y nos dicen que no es cierto, pero sí, es cierto, 4 fiscales. Ella no sabe ni siquiera quién va a pasar la prueba con ella. Así que existen todas estas cosas, pero sabemos que en la práctica hay que tener mucho cuidado, y en el caso de ustedes, más todavía porque ustedes son quienes reportan. Entonces, hay veces, y esto es bien importante, que a los recursos y a las organizaciones que hacemos trabajo de violencia doméstica o alrededor de eso nos ponen en una posición un poco complicada cuando nos preguntan cosas como, oiga, el sistema falló, ¿verdad? Porque en vez de echarle 100 años le echaron 50. Esas preguntas nos las hacen mucho, como partiendo de la premisa de que las defensoras creemos en que la cárcel es la solución y que la medida de la justicia es cuántos años le pusieron al agresor. Y esa pregunta se nos repite. Y es importante porque como nosotras sabemos que el sistema no funciona, pues en realidad la medida de la justicia no puede ser si el hombre que terminó preso o no, porque hay muchas otras cosas que están pasando que han revictimizado a esa sobreviviente que finalmente tiene una convicción de 50 años, 25 años o un desvío. Sí, yo quería añadir 2 cosas. Uno es sobre este asunto del reportar crímenes de manera anónima. La realidad es que el anonimato para la presentación de querellas o quejas es la excepción de nuestro ordenamiento. Literalmente, si ustedes piensan en las distintas agencias que recogen querellas, que van desde el DACO, piensen en recursos naturales, entre otras, no hay procesos de querellas anónimas. Las querellas anónimas no son favorecidas en nuestro ordenamiento. De hecho, si usted no pone el nombre de la parte querellante, a usted no le van a tramitar ninguna querella. Una querella que no cumple con el requisito de forma. En el caso de las únicas excepciones o de las pocas excepciones que hay, es la oficina del Contralor,
en la oficina del inspector general, por obvias razones, estamos hablando de mal uso de fondos públicos, y el caso de la policía, pero es para el proceso de reportar un crimen, una situación de violencia doméstica activa, una situación de maltrato de menores activa, y la policía en esos casos tiene la obligación de movilizarse para investigar el crimen, que está separado de los remedios civiles que da la ley 54, ¿verdad? Y lo otro que quería decir es que una de las cosas que a veces se habla es de que pues, el sistema se tiene que mover porque las sobrevivientes no quieren colaborar y que el sistema tiene que encargarse de obligar a esa sobreviviente a que llegue el proceso hasta el final porque ya se invirtieron recursos, o en todo caso que continúe el proceso sin ella. Y aunque la realidad es que el proceso puede continuar, aun si la sobreviviente no quiere participar del mismo, el Departamento de la Justicia tiene una obligación ministerial de acompañar y de orientar en todas las etapas, ya sea a través de agentes de la policía, incluso en los casos civiles, a los casos criminales, los fiscales, de acompañar y orientar a esa sobreviviente, y es algo que usualmente nosotras no vemos dentro de los procesos, que ninguna sobreviviente que ustedes han entrevistado decir es que estaba reunida con justicia, que me estaban explicando la orientación. Ustedes nunca ven a nadie saliendo de fiscalía siendo orientada en sus procesos, y eso es importante, porque una vez el caso llega al proceso criminal, la centralidad del proceso es entonces que vamos a hacer con el agresor, ¿no? Y entonces la víctima, una vez más, se queda fuera, la víctima no es parte de ese proceso criminal, y a veces es importante, ¿verdad?, seguir enfatizando. Verónica, si podemos pasar a la del Poder Judicial. Sí. Ahí está. Mira, quería mencionar solamente estas dos cosas. Los formularios de datos personales, cada vez que se llega a una OP, hay un formulario de datos personales que literalmente también se los vamos a hacer pasar. Es el formulario donde se pone la información de la sobreviviente. Ese formulario no es anónimo por obvias razones. Las órdenes de protección se solicitan con nombre, pero sí se establece que hay una confidencialidad absoluta del proceso y que solamente se puede compartir, incluso interagencialmente, con autorización de la víctima, incluso interagencialmente, policía, otras divisiones del Ejecutivo, con autorización de la sobreviviente. En los casos de la confidencialidad de los procesos, yo creo que aprendimos mucho de esto. Verónica, no sé si tú quieres sumar algo de esto con el caso de Andrea, que ya habíamos discutido. El hecho de que en los casos de familia, casos de menores, casos donde hay agresión, donde hay temas relacionados a agresión sexual, los procesos van a ser confidenciales. Y son confidenciales porque aunque la norma en nuestro país es que los procesos judiciales son públicos, hay un interés apremiante de proteger a las personas en los procesos, ¿verdad?, y de no impedir la revictimización. Esto no impide la fiscalización del Poder Judicial. Pero esto es bien importante, ¿verdad?, porque yo sé que parte del trabajo que muchas de ustedes hacen es solicitar a veces que los procesos judiciales se transmitan, que se pasen regrabaciones de los procesos judiciales, pero para las personas que somos defensoras sabemos que es un proceso que muchas veces puede operar en contra, porque existe un sistema o un lente que obliga a buscar también dónde falló la víctima o a verla sin agencia en los procesos, en qué ella falló, qué cosas ella se buscó, qué fue lo que ocurrió. Y verdad, eso nos parece que puede ser bien peligroso para cómo una sobreviviente lo ve, ¿verdad? Si la sobreviviente piensa que en su momento puede ser ahí una regrabación de su vista o de los procesos, esa sobreviviente va a verse disuadida de completar un proceso como ese, ¿verdad? Verónica, yo creo que ahora vamos para el que tú quieres que... ¿Quieres decir algo sobre la confidencialidad? Porque lo que dice Ariadna es muy real y tiene su truco, ¿verdad? Porque... como yo les decía al principio, yo reconozco la atención que hay, valor noticioso tiene, y nosotras sin las noticias no pudiéramos incidir tampoco, ¿verdad? Porque las defensoras, los movimientos, las organizaciones no podemos estar en todas las vistas. Entonces, si la prensa nos reporta de que, por ejemplo, en una vista no se hizo el proceso, la sobreviviente fue sin intercesora, la vista duró 5 minutos, encontraron no causa, pues si la prensa nos reporta eso, ¿cómo nosotras podemos decir, verdad, que eso está equivocado, que fue injusto? Entonces, hablando de otra Andrea, ¿verdad? Estaba la Andrea que es la Pequi, pero está la Andrea que fue asesinada, y ustedes saben que hubo todo un dilema porque se filtró el audio de una de las vistas donde la encontraron no causa, y ahí es donde escuchábamos al policía, lo que pudo hablar, la prisa de la jueza por salir del caso, estaba de mal humor porque la llamaron, no le tocaba el turno, todas esas cosas que son muy humanas que ocurren, pero de repente la víctima muere, asesinada, entonces ahí todo el mundo la lupa, ¿verdad?, en ese caso en particular. Y creo que eso les queda a ustedes y a sus medios, ¿verdad?, tener unas pautas éticas muy sólidas de qué sí y qué no.
¿verdad? Porque la pretensión de que nunca va a pasar, de que no van a pedir, de que no van a filtrar el audio, pues yo no creo que sea muy real. Y como les digo, puedo ver valor positivo a tener la información. En ese caso de Andrea fue fundamental, la jueza terminó renunciando. Entonces, pues yo lo digo que no, pero ciertamente tiene que haber un cuestionamiento previo, tiene que haber unas preguntas, un protocolo que diga, ok, en este caso sí, pero no esa cuestión de por qué tiene valor y me van a dar un montón de clics en la página web y eso es lo que le gusta a los que dan el dinero de los anuncios, ¿verdad? Ese no puede ser el estándar. El estándar tiene que ser uno noticioso, periodístico y más que nada responsable, ¿verdad? Con la información y por lo tanto poder discernir en que si es lo mismo filtrar una vista de una mujer asesinada que ya murió a filtrarla de una niña menor de edad que estaba pasando por un proceso criminal. O sea, son dos cosas distintas y de la prensa se espera que puedan discernir, ¿verdad? Al igual que nosotras también tenemos que hacerlo. Así que quería hablar de eso y también hablar de los menores porque también eso es algo que se ha hablado mucho en estos días, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay menores envueltos? Y pues les protege a ellos también. Pues en sí mismo, por ser menores, les protege la confidencialidad. Eso lo que quiere decir es que se supone que los procesos no se transmitan, se supone que los procesos sean cerrados y incluso cuando son menores que se alega que han estado presentes en situaciones de violencia doméstica, pues obviamente les protege la confidencialidad de la Ley 54. Y de eso no debe haber duda. Pero tampoco los menores pueden ser utilizados como excusa para entonces que no haya confidencialidad, porque es todo lo contrario. Los menores lo que hace es que sea más confidencial el proceso, no menos. No importa si, ¿verdad? Si se entiende que puede haber algún tipo de daño, se puede tal vez atajar, pero no a través de derrotar los principios legales de la confidencialidad. Vamos a la próxima, vamos a hablar un poquito de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Yo creo que una de las cosas que pasa con la OPM es que a veces hay una hipervisibilidad de la oficina, en el sentido, no me paro aquí, hay una hipervisibilidad de la oficina, en el sentido muy puntual de momento, pues, cuál es la posición de la OPM, qué va a hacer la OPM, pero realmente se sabe muy poco de cuáles son las funciones de la OPM y no basta decir que es un contenedor de todos los asuntos que incluyan a mujeres. Porque como dijo Verónica, hay 1 millón de mandatos de cosas que la OPM debe hacer. Por ejemplo, hace 2 años existe un mandato de orientar sobre violencia económica y podemos tener un café, varios cafés sobre pues con cuánto se ha hecho sobre orientar sobre violencia económica. Imagínense qué chévere sería usted entrar en un baño y en vez de ver un afiche que diga mujer que bebe sola, embarazada que bebe, no bebe sola, usted ve, si usted está siendo víctima de violencia económica, la violencia económica afecta a las mujeres, imagínense qué chulo sería eso, o que le orientaran sobre los derechos que tenemos sobre la licencia de lactancia, licencia de maternidad, todas esas cosas, hay un baño de personas que se identifican como mujeres, pero no es el caso, ¿verdad? Así que podemos tener varias conversaciones sobre el rol de la OPM, la efectividad de la OPM, qué ha pasado con la OPM, y ciertamente ese envolvimiento, ese rol tan puntual que tiene la oficina del gobernador o de la gobernadora en la selección a la procuradora ha incidido grandemente en cómo se manejan los casos y no es raro decir que los casos que llegan de figuras notorias, particularmente de figuras políticas a través de la OPM, siempre hay un matiz de que se trabajan de una manera por lo menos sospechosa. Por lo menos con una falta de claridad de cuál es el norte, cuál es el objetivo, dónde está la centralidad de esa mujer o de esa víctima, ¿no?, en los procesos. Así que lo primero quizás para decir que la OPM tiene una ley habilitadora, que es la ley 20, la ley 20 pues ha estado también bajo ataque. En el caso de la OPM no trabaja querellas entre personas y lo voy a cualificar porque la ley habla de procesos sobre querellas, sobre personas naturales, pero es parte de lo que queremos cualificar aquí. La OPM no es la policía de Puerto Rico, no atiende solicitudes de órdenes de protección, no es un tribunal, no puede tomar determinaciones por sí sola de órdenes protectoras para la sobreviviente en el contexto de una relación de pareja o expareja. Sí puede facilitar el acompañamiento que se le da a una sobreviviente para que esa sobreviviente pueda tomar una decisión informada sobre qué pasa con su proceso, o sea, a través de las líneas de ayuda, a través de la gente que llega a la OPM, a través de las intercesoras, a través de campañas educativas. Importante, la OPM recibe fondos locales, poquitito,
pero su pote mayor se recibe es de fondos federales. Y una vez es receptora de fondos o recibe fondos, como los fondos BAWA, le aplica una disposición federal en BAWA que es súper poderosa y que se llama el BAWA Confidentiality Provision. El BAWA Confidentiality Provision, o la cláusula de confidencialidad de BAWA, es mandatoria a los fines de que todo procedimiento relacionado a sobrevivientes de violencia doméstica es confidencial y no se puede liberar la información si no es a instancias de la víctima. Punto. Allá abajo. Aquí vamos a hablar mucho de la OPM, así que quizás te digo que más será revelado para mantenerte en el cliffhanger. En la procuradora haya aceptado que hay una querella y validado Vamos la allá. denuncia, ¿eso pone en riesgo Te Vamos puse la allá. próxima. Yo no me atrevería a decir que nos pone en riesgo así taxativamente, pero ciertamente es una violación a las disposiciones de BAWA, ¿verdad? Yo sé. Sí. Es que tú dices, pero... Yo sí lo digo. Sí, pero debemos llegar a un consenso, consensuado. Miren, Verónica y yo nos peleamos varias veces para decidir quién iba a discutir eso, así que vamos a hacerlo juntas. Es posible que tengamos visiones no encontradas, pero algunas más radicales o enojadas que otras, así que vamos en el balance. Verónica. No, pues pero yo creo que esta parte ¿Estás de acuerdo con contesta. esa? Bueno, la OPM tiene que ver con la pregunta que te acaban de hacer, que es la OPM tomará medidas para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de la información que reciba de sus clientes. Utiliza eso, la palabra cliente. Eso es la ley 5, eso sale de la Y ley está 54. en la ley. De sus clientes en el curso de la prestación de servicios para prevenir e intervenir víctimas de violencia doméstica, y acaba. Toda comunicación entre las personas atendidas en la OPM y el personal de esta será privilegiada y estará protegida por el privilegio de confidencialidad establecido en las reglas de evidencia. Así que no cualifica, dice todas las personas atendidas, y creo que es bastante claro que una persona que va y presenta una querella, independientemente quien sea, si tiene legitimación para presentar la querella o no, está protegida por la ley en términos de la confidencialidad. Con esto resolvemos la parte de que presentar cualquier tipo de comunicación, ir allí, abrir la puerta y tú hablaste y te atendieron de alguna manera, eso es confidencial. ¿Quién fue? ¿Qué solicitó? ¿Qué hizo? Eso es confidencial. Eso no significa que se eliminen los otros requisitos sobre la forma que tiene que cumplir la querella y quién puede presentar la querella. Pero salimos del punto 1. La primera pregunta ¿es confidencial? Es confidencial la persona atendida. No hace cualificación si va allí va a mentir o si va allí a decir algo que no es. No, atendida, es confidencial. Porque si entramos en la cualificación de que va allí a mentir, pues vamos al traste con lo que son las sobrevivientes a la violencia de género, que si hay algo que las persigue es la idea de que mienten, ¿no? Todo el mundo que va a esta oficina miente. Verónica. Que también es importante que... Sabía que ibas a querer decir algo. No, pero tiene que ver con lo que retomar lo de si entre personas naturales se puede ver la querella, que eso fue algo que se seguía repitiendo con el asunto de la querella en la OPM, porque parecía que sí, o sea, como que la OPM podía hacer algo, como investigar algo allí de si pasó o no pasó entre las personas naturales, y eso no se supone, la OPM no está para eso, ni está autorizada para hacer eso, ni tiene la capacidad de hacer eso. Pero sí es bien importante decir que aunque eso es verdad, no quiere decir que la OPM puede ignorar, ¿verdad? Si una persona va y dice, yo sé que está habiendo violencia doméstica en tal sitio, o hay una situación de emergencia o de peligrosidad. Si somos justas, ¿verdad? Sabemos que si pasara eso y la OPM no hiciera nada, pues todas estaríamos diciendo cómo es posible, que ignoró, que alguien le dijo, o sea, sabemos eso, ¿verdad? Eso es un hecho. Por lo tanto, eso lo que hace es que la confidencialidad se tenga que proteger aún más, porque eso quiere decir que van a haber personas que no necesariamente son la sobreviviente, que no necesariamente es la víctima, que no necesariamente incluso tiene conocimiento personal, pero que de buena fe va a ir a hacer la denuncia, y pudiera esa persona también estar en peligro, y creo que todas estamos de acuerdo de que es positivo de que la gente busquen ayuda para evitar que una persona, por ejemplo, sea asesinada. Así que eso también, obviamente reconocemos que tiene complejidad, pero hay formas de salir de eso simplemente cumpliendo con lo que dice la ley, ¿verdad? Confiar en que cuando ahí dice que es confidencialidad es porque es en beneficio de la sobreviviente, y no estar retando eso cuando no necesariamente la otra alternativa propende a un beneficio mayor, ¿ok? Así que yo creo que
Lo digo porque sé que en el día a día eso va a pasar y a veces pues nos puede chocar, ¿verdad? De que algo no se pueda trabajar de manera pública, pero hay que confiar en que en esas cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad se ha probado que va en beneficio de la víctima y de su familia y de las personas que van a hacer la denuncia. Dale, vamos a ver. ¿Tú quieres empezar eso o quieres que yo empiece? ¿No? Okay. En el caso de las funciones que tiene la OPM, la realidad es que la ley, y vamos a hablar un poco de lo que dice la ley habilitadora de la OPM, que es la ley, ¿verdad?, que establece las pautas de la OPM. Aquí aplican dos cosas. Entonces vamos a hacer un paquetito y Madeline se va a encargar de enviárselos, pero incluye no solamente la ley, hay un reglamento para la adjudicación de querellas. La realidad es que aunque hable de estas querellas y menciona el tema de acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, la realidad es que si eso bien lo dice el artículo 10, a los fines de poderes y funciones, la hermenéutica o las reglas de interpretación, ¿verdad?, que vimos cuando buscamos las leyes, nos hacen mirar al próximo artículo, que es el artículo 11, que dice que la procuradora deberá establecer los sistemas necesarios para acceso, recibo y encauzamiento de reclamaciones y quejas que insten las mujeres cuando aleguen cualquier acción o omisión por parte de agencias gubernamentales o entidades privadas. Así que la norma es que esas querellas van a ser en relación, las querellas que sí se reciben, por ejemplo, un patrono que está incurso en acoso sexual, la falta de un protocolo de violencia doméstica o de manejo de violencia doméstica por parte del patrono, violación a los derechos a la ley de lactancia, casos de violencia sexual provocadas por un empleo. Recordarán cuando surgió toda aquella conversación de la ausencia de protocolos en el Partido Independentista puertorriqueño. No me acuerdo si fue justamente antes de las elecciones, que entonces se movilizó la OPM a hablar precisamente sobre ese rol que tiene la OPM, de que atendió esa querella que se presentó. Y entonces el PIB en ese momento tenía una empleada y pues le dio una orientación y trató de, ¿verdad? Cumplió con la multa y tuvo que hacer la acción remediativa, porque es contra personas, ¿verdad? Pero es contra, ¿verdad? Usualmente cuando esas entidades privadas o públicas violan esos derechos. Esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Que atiende, investiga, procesa y adjudica las querellas. Ya mencioné el tema de las reclamaciones. Verónica, podemos ir a la próxima. Y importante, en el tema en el artículo 12, pues habla de cuál es ese proceso de querella y cuáles querellas no se van a investigar. Y entre las querellas que no se van a investigar son aquellas donde la parte promovente no tiene legitimación para instarla. Es decir, en Arroyo Habichuela no es la parte que sufrió el daño, a eso se requiere legitimación. Eso se enfrenta a dos cosas que vimos aquí. Primero, que la ley 54 faculta a terceros para poder solicitar órdenes de protección. Aquí estamos hablando de otro mecanismo con otros remedios diferentes, que es el mecanismo de la querella, porque el resultado de esto no es una orden de protección. Es una investigación de la OPM con las determinaciones que ponga OPM, por ejemplo, multas, etcétera, etcétera, o referidos al Departamento de Justicia, chichiga. Eso también se enfrenta a que querella quién presenta una querella en la OPM, ¿verdad? Y vamos ahí. Y a esos fines existe un reglamento, que se los voy a pasar también, que es el reglamento sobre procedimientos investigativos y adjudicativos de la OPM, un reglamento del 2014, que dice en uno de sus artículos que el querellante es una persona o su representante autorizado que reclama un derecho en su capacidad personal. Dice más adelante que el querellante es una persona que tiene legitimación activa para presentar la acción y dice que las investigaciones por la OPM siempre serán de carácter confidencialidad. Dice, estoy dándole para adelante artículos, todo procedimiento adjudicativo se inicia con la presentación de una querella donde se expresan los hechos que motivan la reclamación. Solo se podrán presentar querellas en el formulario preimpreso preparado por la OPM. Eso nunca surgió en ninguna conferencia de prensa. ¡Qué caramba! ¿Dije caramba? Estoy recuperándome. Que caramba sería lo obvio. O sea, si yo les digo a ustedes, métanse en la página de la OPM y vamos a hacer un concurso de quién encuentra primero el formulario de querella. No está el formulario de querella, que tú pensarías, ¿verdad?, que si la querella es parte... Nada, no hay un formulario de querella. Pero solo se podrán presentar querellas en el formulario preimpreso preparado por la OPM. Y más adelante, en el artículo 6, dice la querella deberá contener la siguiente información: nombre completo de las partes. Seguimos. ¿Tú quieres decir algo ahí?
Sí, tú quieres decir, dale, digo, pero con amor. Vamos. No, decir que cuando la OPM tenía fondos y operaba y tenía visión y tenía una procuradora y eso, cuando eso pasó, había mucho, era bastante poderoso la capacidad de investigar la OPM a instituciones privadas. Y, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos hablaban de uno de los grandes logros es que se metieron en los maratones los maratones para entonces, porque le pagaban menos a las mujeres que a los hombres. Y eso fue una de las cosas que la OPM investigó, ¿verdad? Así que no era solamente situaciones de violencia doméstica o de acoso, sino también discrimen. Y eso es algo de lo que siempre hemos estado diciendo, ¿verdad? Porque quizás en este caso particular nos enfocamos en algo que precisamente la OPM no hace, que es investigar querellas de violencia doméstica entre dos personas naturales, pero entonces hay otras cosas que puede hacer que la OPM no está haciendo. Y si algo denota mucho todo este dilema que ha habido con relación a esto, es que incluso las propias operadoras de la OPM, en este caso particular las procuradoras, no saben. O sea, no conoce sus procesos, no conoce la ley ni el reglamento. Y lo sabemos por sus respuestas, ¿verdad? Porque las respuestas denotaban esa ignorancia, y aquí te dejo con esto próximo, que fue como el gran ausente de la discusión. Quiero decir brevemente, ¿verdad?, que obviamente esto, como dijo ahorita Verónica, no menoscaba que si se llama la línea de ayuda, por ejemplo, de la OPM, oye, una mujer desesperada a la OPM, o incluso un familiar, una mujer desesperada porque hay una situación de emergencia, el sentido común dice que hay que activar mecanismos de emergencia para poder actuar, pero aquí no se reportó ninguna situación de emergencia. De hecho, lo que se trascendió, que se había dicho en aquel documento que alegadamente se presentó, no reporta una situación de emergencia. De hecho, habla de algo que ya se estaba atendiendo por otras vías. Habla incluso de un procedimiento laboral. ¿Sabes? Como que lo que quiero decir es que era tan fácil como decir, hay un proceso de querella, y utilizar de nuevo ese proceso, y esa es la importancia de que ustedes tengan esta información, porque coño, hacer esas preguntas es bien importante. ¿Cuál es el proceso? A nadie aquí se explicó, esta oportunidad se perdió para explicarle a una persona que está buscando ayuda cuál es el proceso de presentar una querella, y hubiese sido tan fácil como decir, hay una carta. Primero, tú nunca dices la carta es confidencial, pero confirmo que es idéntica a la que está por ahí, pero sin el watermark. No. Entonces, era tan fácil como decir, este es el formulario, existe, las querellas en la OPM sin tener que entrar en la centralidad de la víctima, ni en entrar en las figuras que son parte de este proceso. Es decir, hay un formulario de querella, el formulario es para presentar la querella hay que hacerlo aquí. Esas querellas se tramitan a través de la OPM. Si la OPM encuentra tal cosa, la OPM debe conversar con la persona sobreviviente para ver que ella quiere que esto se presente. Salud. Todo el mundo se quedó mirándote, pero no fue intencional. Bienvenido. Pero podemos... vamos, bienvenido. Y así una persona más nunca viene a un taller de ayuda legal cuando le hacen eso. Entonces, lo traigo porque hay un proceso, ¿verdad?, de la simpleza con la que se pudo, y no menoscabando la seriedad de un tema de violencia de género, pero se pudo haber atendido diciendo aquí hay un formulario de querella, las querellas son tales, no se permiten las querellas anónimas. Una cosa es anonimato, otra cosa es confidencialidad. Y vamos a hablar de eso ahorita. Pero esa vía, que era la vía más corta para explicar, lo más corto es la línea entre dos puntos, ¿por qué usar unas expresiones tan enrevesadas y que tú no puedas leer y decir, coño, aquí hay una politiquería detrás? Por lo menos da esa sospecha de por qué hacerlo lo más complejo posible, no solamente para las personas involucradas, sino para las que están viendo el proceso, que jamás se enteraron qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Así que lo traigo porque es peligroso. Además de eso, existe existe un protocolo que es el nombre larguísimo, que es ese que está ahí, pero ese protocolo, ese es el nombre larguísimo, sí, yo te lo voy a pasar porque... Sí. Es que es como confiando que la gente no lo va a leer, pero entonces en el título ponen todo de lo que trata. Y nada más está en este formato. El techo, el que está digital, esto no está digital en ningún lugar. O sea, el que está digital es en PDF. Está en una de las páginas de esas que ponen en informes de transición, y no pusieron ninguna copia que esté firmada por todas las partes, pero este protocolo se celebró, sabemos que se firmó. Y es importante porque esto es un protocolo que se hizo para los tiempos de Boria, que literalmente firman, Verónica, si le puede dar al próximo, las agencias que van a estar en ese enlace. Y no son solamente agencias, son distintos espacios, hay otras más además de esta.
Y está, pues, ¿verdad?, que nos interesa mucho el Poder Judicial, el Departamento de Justicia, Familia, Policía, Corrección, Departamento de Salud, OPM. Y habla de cómo se va a manejar esa centralidad de la sobreviviente a lo largo de un proceso que no es nada más de la policía o del Poder Judicial, sino que va a integrar muchas agencias. Agencias como el Departamento de la Familia, agencias como, ¿verdad?, todas las demás que se mencionan ahí. Pero lo importante que tiene ese protocolo es que su artículo 7CA dice, ay Dios mío, dice, ya cumplí los 40, ya no sé lo que estoy mirando, pero por lo menos para no hacer el papelón. Dice que mantener la confidencialidad de la información sobre las personas sobrevivientes y sus familiares, el intercambio de información entre las entidades gubernamentales, eso incluye OPM y la policía, se realizará con una autorización previa de la persona sobreviviente para contribuir a garantizar su seguridad, así como para facilitar y permitir la prestación de servicios de conformidad con la normativa estatal y federal aplicable. No se podía pasar a la policía, aquí no hay un caso de peligrosidad inminente en esto, ¿verdad? Todo ha sido severo, pero aquí hay una emergencia latente, es lo que quiero decir. La proximidad de la emergencia no está ahí. ¿Por qué se refirió a la policía si no es para hacer crecer y crecer y crecer sin centrar a la persona que se alega sufrió el daño, ¿verdad? ¿Tú quieres decir algo aquí? Claro que sí, sí. Parte de ustedes que han cubierto la Escuchaban a las abogadas Ariadna Codroy y Verónica Rivera. El taller Responsabilidad, Protecciones y Remedios en casos de violencia de género fuera de foco, una coordinación de Ayuda Legal Puerto Rico y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha sido una transmisión especial de este espacio de Lo que Cuenta, un poco para discutir, amplificar un poco la discusión sobre la violencia de género, los derechos y las leyes que aplican, tanto la Ley 54 en términos generales, las explicaciones de las leyes que aplican a la Ley 54 y a la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Buen fin de semana. Hasta la próxima edición de Lo que Cuenta.